lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Muchas personas en Chile han adquirido la costumbre de celebrar una fiesta extranjera, una fiesta pagana, como es la fiesta de Halloween. El día 31 de octubre es el día de Todos los Santos, según el calendario romano, y el 1 de noviembre es el día de todos los difuntos. Según las creencias paganas, que provienen específicamente de la antigua Inglaterra, de Irlanda, de Escocia, esa noche del 31 de octubre, en víspera del 1 de noviembre, según la tradición celta, según los sacerdotes druidas, que en definitiva eran brujos, ellos tenían la creencia de que había un velo que separaba el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, que justamente esa noche del 31 al 1 de noviembre, del 31 de octubre al 1 de noviembre, ese supuesto velo desaparecía o se debilitaba, teniendo la oportunidad los espíritus de los fallecidos de poder conectarse con las personas de este mundo, con sus familiares específicamente, con sus familiares que estaban vivos en la tierra, ¿no es cierto? Esa es una costumbre o una idea de estos pueblos paganos que no conocían o no quisieron conocer a Dios en su momento, no recibieron a Dios en su momento. Estos pueblos invocaban estos espíritus, sus sacerdotes, los druidas, que eran magos, que eran brujos, hechiceros, invocaban a estos espíritus para hacer consultas, para beneficiar supuestamente las cosechas y para que los familiares de las personas pudieran consultar supuestamente a sus ancestros muertos problemas, dificultades, o les pidieran ayuda para poder destruir algún enemigo, ¿no es cierto?, o para que les ayudara a conseguir ciertos objetivos. Pero los que somos cristianos sabemos que esos espíritus no existen, sabemos que esos espíritus, esos supuestos espíritus que se contactan con las personas, son en realidad demonios que se hacen pasar por los familiares de las personas vivas. Si analizamos esto a la luz de lo que dice la palabra, podemos ver esto en mayor profundidad, primeramente en Jueces, capítulo 10, versículos 11 al 16, que dice lo siguiente: de los de Sidón, de Amalek y de Maón, y clamando a mí, no os libré de sus manos. Veamos lo que dice nuevamente: de los de Sidón, los de Amalek y de Maón, y clamando a mí, no os libré de sus manos. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. ¿Qué quiere decir este versículo del 11 al 16? Aquí Jehová confronta al infiel pueblo de Israel, porque ellos estaban adorando dioses ajenos, dioses de otros pueblos. Estaban manteniendo idolatría. El propio pueblo de Israel ofendía al Señor haciendo idolatría, ajenos o inventándose dioses ajenos. Por lo tanto, Dios en algún minuto se desentendió de ellos, se desentendió de la protección que les daba el pueblo, y les dice
que el pueblo de Amalek, el pueblo de Maón y el pueblo de Sidón, los van a confrontar a ellos, a los israelitas. Y él no tomará parte por los israelitas. No los va a librar del poderío, del yugo de estos pueblos, ¿no es cierto? De Sidón, de Amalek y de Maón, que eran pueblos enemigos de Israel. Y lamentablemente Israel había tomado la costumbre de adorar a algunos de los dioses de estos pueblos paganos. Por lo tanto, como Dios es fiel, pero a su vez también es un Dios que castiga de alguna forma y busca la disciplina de sus hijos, les dice que ya no les va a dar esa cobertura de protección. Israel reacciona ante esto, ante esta aflicción que se les viene y que se les vino en su minuto, ¿no es cierto? Y se arrepiente de su paganismo. Y le responde a Jehová y se confiesa que realmente ellos han pecado contra Jehová. Y finalmente Jehová ve que el pueblo quita de entre sí sus ídolos, sus falsos dioses. Ve en ellos una actitud de arrepentimiento y como Dios es fiel y justo, vuelve a apoyar y dar esa cobertura de respaldo al pueblo de Israel. Los hombres pasan como inocentes estas fiestas paganas, estas fiestas diabólicas. ¿Cómo las pasan por inocentes? Las hacen pasar por inocentes, haciendo participar a los niños, ¿no es cierto? De esa forma estas fiestas pasan como, no, esta es una fiesta infantil, esta es una fiesta para los niños, pero si empezamos a analizar qué tiene que ver el mundo de los espíritus con los niños, es muy raro, ¿no? Es muy curioso que en algún minuto esto se haya asociado hacia los niños, porque supuestamente la muerte nunca debería estar asociada a la vida, y menos a los niños. Entonces, ya desde ahí podemos ver la tergiversación de estas fuerzas oscuras que se oponen a la fuerza de Dios, a la fuerza de Jehová, a la fuerza de nuestro Salvador. Entonces, como les explico, la gente pasa por inocente estas fiestas paganas haciendo participar a los niños. Halloween es un festival pagano. Halloween, el Día de los Muertos, como le llaman en México, es una fiesta pagana que, como les explicaba, es oriunda de los pueblos antiguos de Irlanda, de Inglaterra, de Escocia, donde estos pueblos, específicamente el pueblo celta, un pueblo pagano, totalmente pagano, cuyos sacerdotes eran los druidas, ellos invocaban, sin saberlo, sabiéndolo, un poder demoníaco, ya que, como les explicaba, ellos creían que el 31 de octubre y el 1 de noviembre, ese supuesto velo que separa el mundo de los vivos con el mundo de los espíritus, de las personas fallecidas, se desvanecía esa noche, de tal forma que los espíritus de los muertos podían pasar al mundo de los vivos, a nuestro mundo, y esos espíritus podían comunicarse con las personas. Ellos creían que los espíritus de sus familiares podían ser incluso invocados en la transición de esa noche. Ahora yo les pregunto a ustedes, hermanas, hermanos, ¿creen que las personas que se dicen ser cristianos tendrán algún tipo de bendición por parte de Dios por celebrar esta aberración pagana? Por supuesto que no, hermanos. De hecho, sin falta, van a tener lo contrario a una bendición, porque Dios no pasa por inocente ese tipo de actitudes en la familia cristiana. No pasa por inocente a un cristiano que celebre ese tipo de festividades paganas. No podemos tener dos dioses, no podemos servir a dos dioses, ¿no es cierto, hermanos? Porque solamente, hermanos, Dios tiene el poder de bendecir. Ningún espíritu tiene el poder de bendecir, hermanos. Ningún espíritu tiene el poder de bendecir nuestra vida. Ningún espíritu tiene el poder de ayudarnos. Hay falsas religiones modernas,
como los mormones, que piensan que las personas fallecidas pueden recibir el bautismo después de muertas, cuando un familiar se bautiza en nombre de ellas. Esas son falsas religiones. Usted no puede, hermano, darle el bautismo a una persona fallecida. Por mucho que usted se bautice en nombre de esa persona que está muerta, esa persona no va a recibir ese bautismo. No lo va a recibir. Y lo vamos a ver más adelante en este pequeño estudio. Entonces, hermanos, como les digo, solamente Dios tiene el poder de bendecirnos, hermanos. Ningún espíritu tiene el poder de bendecirnos. Y si ustedes me dicen que a tal persona un espíritu le ayudó, no era el espíritu del familiar, era un espíritu demoníaco que se hizo pasar por el familiar de esa persona para obrar en la vida de esa persona un poder que viene específicamente del mal, del diablo, del enemigo, para solucionar un problema terrenal. Pero eso, hermano, obviamente es una aberración, es un pecado muy grande, porque solamente hay un Dios. Y volviendo a la falsa iglesia, como les explicaba, los mormones tienen esa costumbre. Yo fui mormón y me arrepiento y le pido perdón al Señor por haber estado en esa falsa iglesia, en esa iglesia demoníaca como son los mormones, y su creencia en que los muertos pueden ser de alguna forma redimidos después de muertos, a través del mundo de los vivos, por decirlo de alguna forma. Y en la falsa iglesia católica también había algo muy parecido, donde se vendía el perdón de los pecados tanto al vivo como a los familiares muertos. Y digo se vendían porque los clérigos de ese tiempo le decían al penitente que él podía pagar dinero por las comulgaciones de su persona y de los familiares de la persona fallecida. Podía él pedir el perdón de los pecados tanto suyos como de sus familiares ya muertos. Entonces podemos ver, hermanos, la aberración que ha existido en estas falsas iglesias, sobre todo en la madre de todas las falsas iglesias, que es la iglesia católica, porque de la iglesia católica es la raíz de todas las falsas iglesias que celebran el día domingo como día de reposo, porque la iglesia católica celebra el día domingo como día de reposo. Y ahí usted puede identificar a las falsas iglesias. Toda iglesia que celebre el culto a Dios el día domingo es una iglesia que es hija de la iglesia católica, porque proviene justamente, mantiene esa tradición de guardar el día domingo como día de culto. Y todos sabemos que el día domingo, como se explicó en un estudio anterior, no es el día de reposo del Señor. ¿Y usted, hermano, sabe por qué en esta fiesta pagana, satánica, la gente se disfraza? Porque los celtas específicamente, sus sacerdotes, los druidas, eran, como les explicaba, eran brujos. Ellos se ponían máscaras terroríficas para espantar a los espíritus, para espantar a los demonios cuando estos demonios se salían de control y querían dañar a los propios brujos. Ellos, para prevenir eso, utilizaban máscaras horrendas, máscaras espantosas, para que los demonios no los dañaran a ellos, para que los demonios los obedecieran, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Entonces estos demonios que se hacían pasar por espíritus de familiares eran obviamente espíritus de maldad, y podían obviamente causar daño en este caso a las propias personas que los invocaban. Podían de alguna forma maldecir sus vidas. Pero ustedes, hermanos, como están en la verdad, como hijos de Dios, saben que los espíritus no pueden comunicarse con los seres vivientes. Veamos esto con mayor detalle en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, que dice lo siguiente: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Qué quiere decir Eclesiastés capítulo 12, versículo 7? Que cuando una persona muere, su cuerpo se convierte en tierra, se convierte en polvo, y de tal manera vuelve a la tierra. Si usted ha tenido oportunidad de presenciar cuando exhuman
una tumba, básicamente lo que era la carne se convierte en tierra, en polvo, y con suerte quedan los huesos que a posteriori también con el tiempo se van degradando, ¿no es cierto? Se van convirtiendo en polvo. Pero ¿qué pasa con el espíritu? Con el espíritu que supuestamente invocan estos falsos sacerdotes o brujos, o ustedes mismos cuando hacen el mismo ritual que hacían estos sacerdotes paganos, ¿no es cierto? El espíritu, como dice la Biblia, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. O sea, el espíritu vuelve a Dios ya sea para salvación o para condenación. ¿Ya? El espíritu vuelve a Dios para condenación o para salvación. Lo podemos ver en la historia que contó Jesús acerca de el rico y Lázaro. Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. La historia de el rico y Lázaro, contada, descrita por nuestro Señor Salvador, el Mesías Jesucristo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. A su vez, había también un mendigo que se llamaba Lázaro. Este mendigo estaba siempre echado a la puerta del hombre rico. Y este mendigo estaba echado en la puerta del hombre rico y tenía llagas en su cuerpo el mendigo. Y este mendigo ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas al mendigo. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Después vamos a estudiar qué es el seno de Abraham, entre paréntesis. Y posteriormente también murió el hombre rico y fue sepultado. Y el hombre rico en el Hades, o sea, en el infierno, abrió sus ojos. Y abrió sus ojos estando en tormentos. Y el hombre rico vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, en su custodia. Entonces el hombre rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, al mendigo, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero el padre Abraham le dijo al hombre rico: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, hay una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Había una gran cima que impedía que se pudieran pasar de un lado a otro, por lo que era imposible que el mendigo Lázaro pasara al lado donde estaba el hombre rico para ayudarle, para llevarle un poco de agua. Entonces el hombre rico dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. O sea, le estaba pidiendo, el hombre rico le pedía a Abraham que enviara a Lázaro a la casa de su padre. Ya, ojo con eso, seguiré leyendo. Porque tengo 5 hermanos, para que Lázaro le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y el padre de Abraham, ¿qué le contestó? Le contestó lo siguiente: a Moisés y a los profetas vienen ellos, para que los oigan. Entonces Abraham le contestó al rico que estaba en el infierno, le dijo: hay profetas y tienen a Moisés para que les adviertan de este triste final, o este feliz final, que existe un cielo y un infierno. Entonces el hombre rico
le contestó a Abraham: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, si alguno de ellos de entre los muertos fueren al mundo de los vivos, quiere decir, los vivos se van a arrepentir, le decía el hombre rico al padre Abraham. Mas el padre Abraham le dijo: si no oyen a Moisés, si los vivos quiero decir, no oyen mientras están vivos a Moisés y a los profetas, tampoco se van a dejar persuadir, aunque alguno de los muertos vaya al mundo de los vivos. ¿Qué quiere decir esto? Que no por ninguna razón hay posibilidad de que un muerto, que un espíritu vuelva al mundo de los vivos. Esto está testificado en la Biblia, está testificado en esta historia contada por el propio Jesús. El propio Jesús está desechando la posibilidad de que los espíritus puedan comunicarse al mundo de los vivos. Esto es palabra de Dios. Amén. Entonces, hermanos, no se dejen engañar. Entonces, hermanos, no nos dejemos engañar por falsos profetas, por falsos cristianos que dicen ser tal y celebran este tipo de fiestas paganas. ¿Qué hacen ellos? Cristianizan, tratan de cristianizar lo pagano. Cristianizan las fiestas, como Halloween, y las justifican, ¿no es cierto? ¿Y cómo las cristianizan? Disfrazando a los niños de angelito, de mariposita. Pero por mucho que la disfrace de ángel a un niño o una niña, esa fiesta es una fiesta demoníaca y por lo tanto no es una fiesta aprobada por Dios. Y recuerde que si hay alguien que dice que los espíritus de nuestros familiares se comunican con nosotros, recuerde que son demonios que se hacen pasar por las almas de las personas fallecidas. Y es un grave problema, como le digo, es un gran peligro para los cristianos, porque se confunde lo cristiano con lo pagano, ¿ya? Entonces, una fiesta satánica que disfraza a los niños, los puede disfrazar de ángeles, como explicaba, pero Dios nos dijo: cristianicen lo pagano y va a ser válido. Lo que Dios dijo fue: no tengas otros dioses aparte de mí. ¿Y qué hacen estos falsos profetas? Justamente tienen falsos dioses, adoran falsos dioses, buscan falsos dioses, buscan a demonios. Y es precisamente lo que Dios aborrece, ¿no es cierto? Así que tenga mucho cuidado usted de disfrazar a su gente, a sus hijos, en esta fiesta pagana, porque en definitiva solamente está trayendo maldición a su vida y está quitando cualquier cobertura celestial, cualquier cobertura de bendición, de protección por parte del Señor. Usted automáticamente se está alejando de lo que quiere el Padre Celestial. Muchos pasajes bíblicos advierten contra prácticas como Halloween. Se advierte contra la hechicería, contra la adivinación, contra la invocación de espíritus. Y eso es lo que es Halloween. Es hechicería, es adivinación, es invocación de espíritus. Esa noche, eso es lo que hacen muchas personas. Aprovechan esa instancia para este tipo de prácticas demoníacas. Entonces, hermano, no se sorprendan en sus vidas y en las vidas de sus hijos, si en su familia, si en sus hijos hay enfermedades, hay problemas en su familia, ya que Dios tiene sus reglas, ¿no es cierto? Y si usted practica cosas que no son de Dios, obviamente no va a tener una cobertura, ningún tipo de bendición. Y recuerde que Dios ya tiene sus propias fiestas para darnos justamente esa bendición. ¿Cuáles son esas fiestas? Todos los días sábados, el séptimo día es el día de reposo. ¿Quién de ustedes consagra a sus hijos disfrazándolos terroríficamente como el mal? Lo disfrazan como la maldición. ¿Por qué disfrazar a un niño como un diablo? O como un esqueleto, como una calavera, como la muerte.
Porque ¿quién de ustedes sería capaz de arrojar una bolsa de basura sobre sus hijos? Y eso es lo que hacen, ensucian a sus hijos, los visten de negro con bolsas de basura. Y no solamente los ensucian físicamente, sino que los ensucian espiritualmente, disfrazándolo de diablo, poniéndole bolsas de basura. ¿Quién es el enemigo de Dios? Diablo es el enemigo de Dios, ¿no es cierto? ¿Quién de ustedes sería capaz de ponerle cuernos y cola a sus hijos? Estamos disfrazando a nuestros hijos como el enemigo número uno de Dios. Entonces, hermanos, créanme, Dios nunca va a tomar por inocente a quien toma en vano el nombre de Dios. El Señor dice: no tendrás otros dioses delante de mí, y no te harás imágenes ni las adorarás. ¿Y qué hacen las personas que adoran que celebran esta fiesta y en definitiva adoran al diablo Satanás? Le prenden velas a una calabaza o a una calavera, y después estas personas preguntan: ¿por qué Dios no me bendice si yo creo en Él? Yo creo en su sacrificio, creo en Él. Y la respuesta es porque ellos creen en Dios, pero a su manera. Ellos crean sus propios dioses. Creen en Dios a su manera, pero no a la manera que el Dios verdadero quiere que crean en Él. Entonces, hermanos, preguntémonos: ¿cuál es la fe que agrada a Dios? Y ahí tendremos la respuesta. Y nos va a sacar muchas veces de esa oscuridad o de esa ignorancia. Preguntémonos: ¿cuál es la fe que agrada a Dios? Y ahondando un poco más acerca de las costumbres paganas, justamente en la Biblia aparece una amonestación o un llamado de atención contra las costumbres paganas. En el Antiguo Testamento, específicamente en Deuteronomio 18, capítulo 18, versículo 9 al 12, dice lo siguiente: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Entonces ahí vemos un llamado de atención y una advertencia que hace Dios a los israelitas que van a heredar las tierras de estos pueblos paganos. Cuando los israelitas llegaron a Canaán, obviamente habían pueblos paganos y Dios les hace una advertencia. Bueno, hermanos, esto ha sido el estudio acerca de las fiestas paganas, de los engaños de diablo Satanás a través de las fiestas paganas. En definitiva, son abominaciones para adorar falsos dioses, para justamente apartarnos del Señor y de esa forma no poder lograr estar en comunión con nuestro Padre Celestial y lograr la salvación de nuestras almas, que es en definitiva por lo que estamos en esta tierra. Estamos luchando, aprendiendo a ver las cosas del Señor, de tal forma de pasar esta prueba y finalmente poder llegar al reino celestial. Que Dios los bendiga mucho.